Hola oyentes de Radio Sefarad, y es un gusto volver a encontrarnos con Pablo Dreisig en la sección Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal, querido? Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Hoy vamos a seguir hablando, haciendo la segunda parte del programa que iniciamos la semana anterior, dedicado al el sacrificio, o mal pronunciado sacrificio, porque no fue tal, de Isaac a manos de Abraham. Esto tiene un título mejor, pero es la situación tal como se describe muchas veces en el lenguaje popular, ¿no? Y sin embargo, pues a través de la filosofía, y especialmente la filosofía judía, se ven como otros aspectos, otras ópticas sobre este tema, ¿no? Sí, y lo que habíamos mencionado es que este es uno de los motivos, el del sacrificio o akedá de Isaac, más revisitados de algún modo, más revisitados, más familiarizados sobre todo por la filosofía. Y esto tiene un digno abolengo en los primeros trabajos sobre el tema de Kierkegaard, ¿no? El filósofo danés, que reparó en este texto, lo mencionamos en la emisión precedente. Kierkegaard vieron en esta escena bíblica de la quedá o sacrificio, en el cual Abraham lleva a Isaac hasta la cima de un monte para sacrificarlo a pedido de Dios. Ve en esta escena, decíamos, la ejemplificación más clara de las grandes figuras de la existencia, de lo que luego va a ser el existencialismo. El tema de una decisión entre indecidibles, una decisión imposible, una colisión de valores, en este caso el amor a Dios o la obediencia a Dios y el amor al Hijo. Es decir, este tema tan caro, el existencialismo, que es la colisión de valores que plantean una decisión imposible. También en este repertorio de problemas está también el problema de no solo de la decisión, sino el problema del instante. Es decir, Kierkegaard repara en lo patético del instante preciso en que algo se decide. Es decir, cuando Abraham baja el cuchillo y que casi queda suspendido por un llamado desde lo alto del ángel que detiene la acción sacrificial. De modo que esta es la lectura más importante, una lectura que va a ir de Kierkegaard, va a tener un recorrido de Kierkegaard hasta Jacques Derrida, en un libro que se llama Dar la muerte, sobre el que seguramente nos vamos a referir próximamente. Esta perspectiva se extiende desde Kierkegaard hasta Jacques Derrida, y siempre siendo el foco. En Jacques Derrida la lectura ya no va a ser existencialista, pero el foco siempre va a estar siendo puesto en el problema de la decisión imposible, en la cuestión del instante donde todo se decide, ese instante en que todo se decide, y en la colisión de los valores, la obediencia a Dios y el amor al Hijo.
Ahora, en este contexto surgen otras lecturas que no son interesantes porque sean certeras o verdaderas, sino que son interesantes porque cambian el foco. Entre estas historias que cambian el foco, o estas interpretaciones, mejor dicho, que han cambiado el foco, encontramos a la interpretación de un filósofo polaco, Leszek Kolakowski, que fue un filósofo muy interesante, un filósofo originalmente marxista, pero como tantos otros que giró, o que más que un giro, que invirtió su posición de un marxismo en Polonia, donde fue un filósofo importante en los años de acero en Polonia, de la Polonia comunista, a pasar a ser un filósofo anticomunista, profundamente anticomunista, crítico de los regímenes comunistas y sobre todo crítico del marxismo. Kolakowski forma parte de un extenso grupo de excomunistas. Él murió en el 2009, falleció en Oxford, donde daba clases. Es el filósofo polaco más importante y un filósofo muy importante del pensamiento filosófico político. Y él tiene un libro que también es muy interesante, se llama La clave celeste, donde son reinterpretaciones de episodios bíblicos. Y en esas reinterpretaciones hay al menos dos donde aparece este mismo episodio de Abraham e Isaac, y donde Kolakowski, en lugar de hacer una lectura existencialista, en lugar de reparar en la angustia, reparar en el dramatismo de la escena, su foco va a ser la cuestión de la razón de Estado. Es decir, para Kolakowski, lo que transmite este episodio es lo que llamaríamos la obediencia debida. Abraham no es un caballero de la fe, sino que es un soldado. Y si en la emisión anterior habíamos conjeturado junto con Sartre y con Kant de que quizás hubo una suerte de malentendido, que quizás Abraham, o que mejor dicho, nunca podremos saber si el que dio la orden es Dios o es el demonio. Esto cambia en Kolakowski, y para Kolakowski no hay duda de que Abraham está hablando con Dios, que la orden es impartida por Dios. Argumenta Kolakowski porque Abraham había tenido tratos con Dios. De modo que, y esto es interesante para nuestra Atenas y Jerusalén, lo que hace Kolakowski es hacer una lectura quizás trágica griega de este episodio, donde la alternativa tiene que ver con el mantenimiento de una razón de Estado, de la perseverancia del propio pueblo. Es decir, acerca este episodio quizás a Ifigenia y Agamenón, es decir, a un problema filosófico político de perseverancia y de prueba de un general hacia un subordinado. Entonces ahora el conflicto de Abraham será el conflicto habitual del soldado. Abraham sabía, para Kolakowski, que se encontraba en una situación nada natural.
esta preeminencia de la responsabilidad, de la asunción de la responsabilidad por una razón de Estado dirigida al futuro destino del pueblo y la grandeza del Estado, dependen del cumplimiento fiel de todo mandato de autoridad. Es decir, acá lo que queda puesto en primer lugar es la noción de autoridad. Y también la idea de prueba, es una prueba de autoridad. Por eso aquí Kolakowski sustrae absolutamente el relato al problema del horizonte existencial, en el que suscitaba temor y temblor. Recuerdan ustedes que lo que ve Kierkegaard en Abraham es temor y temblor, y lo plantea en un nivel, yo diría, menos borrascoso, que es el de la jerarquía y el de la ejecución de mandatos inapelables. Ahora, dicho esto, me atrevería a decir, si bien no se trata acá de poner opiniones personales, creo que la posición de Kolakowski es poco sostenible. Si Kierkegaard convierte a este episodio en un episodio cristiano existencial, Kolakowski convierte este relato en un relato de milicia y demasiado romano. Creo que Kolakowski en el fondo está, a través de esta lectura, de este episodio, está haciendo una crítica legítima a la noción de obediencia debida y de autoridad, que él la vivió en su propia Polonia stalinista, pero que creo que no es el espíritu que anima el texto al episodio bíblico. También es cierto que nunca sabremos cuál era el verdadero espíritu que lo animaba al episodio bíblico, y que cada época tiene un derecho hermenéutico a volver sobre el relato, imprimiéndole la interpretación que crea más conveniente y la que pueda recibir. Pero creo que es una tradición de lectura también, incluso en el ámbito de los estudios judíos, leer este episodio también como un episodio de autoridad, en términos de subordinación marcial o militar o castrense, y que habría que debilitar esta tesis, ¿no? Por lo menos creo que puede ser un aspecto, pero que no agota la interpretación del texto. Bueno, vamos a seguir seguramente hablando de temas relativos a la autoridad y el peso de la ley, etcétera, etcétera, en próximas emisiones aquí en Atenas y Jerusalén. Muchas gracias, Pablo Dresig, por habernos atendido, y hasta la próxima. Por favor.